Estas son las preguntas del tema 12 de Psicología del Desarrollo 1, segundo parcial, edición 2019. Entonces, en este tema es 23 páginas del libro con texto, y aparecerán las preguntas A1 a B, C, D, que corresponde a la parte de la página en la cual se encuentra, ¿no?, de las dos columnas. Bien, iniciamos. Primera pregunta. La pregunta es: Ingelder y Piaget utilizan el término operaciones de segundo orden para hacer referencia al hecho de que las operaciones que caracterizan el pensamiento adolescente, entre paréntesis también, y adulto, son. Entonces hay tres opciones, ¿no? La primera es las operaciones de segundo orden, ¿no? Entonces son las denominadas también operaciones supraordenadas. La siguiente opción son operaciones que no solo se aplican sobre el mundo real y concreto, sino que también operan en el mundo de lo posible. Y la tercera opción es operaciones que de manera iterativa se aplican sobre datos empíricamente observables. Bueno, aquí la respuesta correcta para esta pregunta es la opción B, que son cuando Inter y Piaget utilizan el término operaciones de segundo orden para hacer referencia al hecho de que las operaciones que caracterizan el pensamiento adolescente y adulto son operaciones que no solo se aplican sobre el mundo real, sino también operan en el mundo de lo posible. Entonces es muy cercano. Si vemos el texto, es muy cercano. Entonces ahí operaciones de segundo orden, que serían operaciones sobre operaciones. Entonces, que son las operaciones que caracterizan pensamiento adolescente, las operaciones de segundo orden, que implican no solamente sobre los objetos del mundo real, sino sobre proposiciones que lo descubren sobre lo posible. Es aquello de que ya sales del que desarrollas tu pensamiento y ya no solamente es lo que ves, sino también sobre lo que puede ser. Bien, siempre a veces hay preguntas que son más o menos sencillas. Siguiente pregunta es: según la teoría de Piaget, las operaciones de segundo orden son aquellas que, entonces, primera opción, se realizan sobre objetos, pero incorporan ya una lógica interna. Segunda opción, no se realizan sobre los objetos, sino sobre las proposiciones que los describen. Y la tercera opción son aquellas, las operaciones de segundo orden, son aquellas que implican ya acciones interiorizadas, es decir, mentales. Bueno, aquí la respuesta correcta para esta pregunta es la B, ¿no? Las operaciones de segundo orden no se realizan sobre los objetos, sino sobre las proposiciones que lo describen, y que es así como está escrito, ¿no? Lo único es que por la manera como están escritas las otras puede confundirse, pero entonces si vemos lo que está escrito, pues es eso, ¿no? Las operaciones de segundo orden son las que se aplican no ya sobre los objetos del mundo real, sino las proposiciones que los describen sobre lo posible. Bueno, entonces igual aprenderse eso, ¿no? Operaciones de segundo orden aplican sobre las proposiciones que los describen. Bueno, siguiente pregunta. Dice: el término acuñado por Ingelder y Piaget para referirse a las operaciones que no se aplican directamente sobre los objetos del mundo real, sino sobre las proposiciones que los describen es: primero, operaciones de primer orden; segundo, operaciones formales; tercero, operaciones sobre operaciones. Bueno, la respuesta correcta para esta pregunta es la C. Esas son las operaciones sobre operaciones, las operaciones que no se aplican directamente sobre los objetos del mundo real. Hicimos lo que dice el texto. Dice, hay otra parte, donde dice: las operaciones son ya ahora operaciones de segundo orden, operaciones sobre operaciones, lo que permitirá al pensamiento del adolescente y el adulto aplicarse reflexivamente, metacognitivamente sobre sí mismo. Bueno, esta es la respuesta de la pregunta. Bien, siguiente pregunta es: con la llegada de la adolescencia y el pensamiento formal, se producen determinados cambios cerebrales entre los que podemos destacar.
Entonces hay tres opciones. La primera es, está hablando de cuando llega a adolescencia y pensamiento formal. Entonces habla acerca de cambios cerebrales. Bueno, entonces podemos destacar primero, opción A, el incremento en la densidad de dendritas, así como en la longitud de los axones de las neuronas. Opción B, el incremento en el proceso de mielinización que hace más rápidas y eficaces las conexiones neuronales. Y tercera opción, el notable incremento en la cantidad de neuronas. Bueno, la respuesta correcta para esta pregunta es la B. Entonces, dentro de los cambios cerebrales, cuando llega adolescencia y pensamiento formal, se tiene el incremento en el proceso de mielinización que hace más rápidos y eficaces las conexiones neuronales. Y tal cual, si se ve el texto, es tal cual, ¿no? Durante la adolescencia se produce una segunda oleada de cambios cerebrales en el córtex prefrontal que se manifiesta principalmente en una sobreproducción de conexiones neuronales seguida de la poda de aquellas no utilizadas, así como un incremento en el proceso de mielinización que hace más rápidas y eficaces estas conexiones. Bueno, entonces esto está dentro de la segunda oleada de cambios. Y también, bueno, tienen que presentar por ahí que hay una poda, ¿no? Pero bueno, en la pregunta no dice de eso, pero simplemente tenerlo presente. Siguiente pregunta. Dice, los cambios cerebrales que se producen en la adolescencia y que subyacen a la flexibilidad y eficacia del pensamiento formal se manifiestan principalmente en, entonces aquí tres opciones. Entonces son cambios cerebrales en la adolescencia, subyacen a la flexibilidad y eficacia del pensamiento. Primera opción, se manifiestan en el incremento de la capacidad de almacenamiento de la memoria operativa. Opción B, en la activación y desarrollo de los procesos y funciones ejecutivas. Y la tercera opción es, se manifiestan en la capacidad de formular en términos lingüísticos sus pensamientos y comprender el punto de vista de los demás. Bueno, aquí la opción correcta para esta pregunta es la opción B. Entonces dice, los cambios cerebrales que se producen en la adolescencia se manifiestan principalmente en la activación y el desarrollo de procesos y funciones ejecutivas. Y si vemos el texto, es lo que dice tal cual, ¿no? Estos cambios cerebrales están estrechamente relacionados con la activación de los procesos y funciones ejecutivas que son necesarios para que la actividad cognitiva de los adolescentes pueda tener la flexibilidad y eficacia que requiere el pensamiento formal. Bueno, pues eso es lo que dice de esta pregunta. Siguiente pregunta. Dice, los cambios cerebrales que se producen en la adolescencia y que subyacen a la flexibilidad y eficacia del pensamiento formal se manifiestan principalmente en, entonces igual, tres opciones, se manifiestan en el incremento de la capacidad de almacenamiento. No, esta está repetida. Bueno, pues ya cambiaré después. Vale. Bueno, pues entonces seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, la capacidad de elaborar y formular teorías abstractas y comprobarlas empíricamente es característica de, entonces aquí y hay tres opciones de preguntas. La primera es capacidad de elaborar y formular teorías abstractas y comprobarlas empíricamente, característica de el final, primera opción, el final de la infancia con la adquisición del pensamiento lógico. Siguiente opción es característica de la edad adulta. Aquí habla de cuándo, la edad adulta y la adquisición del pensamiento postformal. Y la tercera opción es característica de la adolescencia y la adquisición de operaciones formales. Entonces habla acerca de la capacidad de elaborar y formular teorías abstractas. Entonces infancia, edad adulta, adolescencia. En este caso la respuesta correcta es la tercera. Es característica de la adolescencia y la adquisición de operaciones formales. Entonces, bueno, aquí también te dan alguna otra pista de opciones que hay. Entonces si vemos el texto, pues lo que dice es que la capacidad de elaborar y formular teorías abstractas y comprobarlas empíricamente que aparecen en el desarrollo individual en la adolescencia
Y después revela que se ha producido un cambio crucial en el pensamiento, ya que implica la puesta en práctica de lo que Merlin Donald ha llamado una cultura teórica. Bueno, igual de repente si sale cultura teórica, pues es Merlin Donald relacionado con esto del cambio crucial en el pensamiento. ¿Qué es? Ese cambio crucial en el pensamiento es la capacidad de elaborar y formular teorías abstractas y comprobarlas empíricamente, ¿vale? Entonces, en la adolescencia, aparece en la adolescencia, ¿vale? Esa es la respuesta para esta pregunta. Siguiente pregunta es, según Merlin Donald, la capacidad de elaborar y formular teorías abstractas y comprobarlas empíricamente está directamente relacionada con, entonces, según Donald, esa capacidad para elaborar y formular teorías abstractas. Bueno, pues aquí es bastante. 3 opciones. Primera, está relacionada con los avances tecnológicos del Neolítico, como la rueda y la vela, que permitieron el intercambio y la comunicación entre las sociedades humanas. Siguiente opción es, están relacionadas con la aparición y desarrollo en Oriente Próximo de las religiones monoteístas. Y la tercera está relacionada con los avances sociales que supusieron la invención de la escritura y la notación numérica. Y bueno, esta es una que si vemos el texto, pues dice tal cual, ¿no? Lo único que está ahí perdido entre todas las palabras. Entonces dice, según Donald, este estadio de desarrollo filogenético de la humanidad, en el que se sitúan las modernas sociedades tecnológicas humanas, basadas en la producción teórica, cuya manifestación más evidente está en las disciplinas científicas, las matemáticas y la filosofía, es fruto de los avances sociales que supuso la invención de la escritura y la notación numérica. Bueno, son textos que a veces a mí me cuesta mucho, ¿no? Entonces dice, estadio de desarrollo filogenético, donde están modernas sociedades, que aquí también lo de, luego creo que me parece una pregunta de eso de las disciplinas científicas, matemáticas y filosofía, es fruto de avances sociales que supuso invención de la escritura y notación numérica. Entonces se pudo desarrollar el desarrollo filogenético de la humanidad a partir de los avances que hubo con alimentar la escritura y la notación numérica, ¿no? Por ahí va. Entonces, bueno, y aquí es Merlin Donald quien lo dice eso. Bueno, sigamos. Siguiente pregunta. Dice, la capacidad de formular teorías abstractas y comprobarlas empíricamente, típica del desarrollo formal, según Donald, está directamente relacionada con, y hay 3 opciones. Entonces, primera, con los avances tecnológicos del Neolítico. No, esta está repetida también. Bueno, pues no la he quitado. Seguiré. Siguiente pregunta es, una de las características funcionales del pensamiento es el carácter hipotético deductivo. Esto se refiere a que los adolescentes son capaces ya de, y 3 opciones, la primera, de formular explicaciones de un fenómeno cuyas consecuencias serán ya válidas. La siguiente opción es, serán capaces de formular explicaciones y extraer consecuencias que serán contrastadas empíricamente con la realidad. Y la tercera es que serán capaces de pensamiento formal hipotético deductivo. Vale, entonces los adolescentes son capaces ya de, tercera opción, formular explicaciones sobre un fenómeno que serán comprobadas por su relación con otras hipótesis ya contrastadas. Bueno, aquí está, algo se puede uno confundir fácilmente por la manera como está escrito las opciones, pero en este caso la respuesta correcta es la B, que cuando en el pensamiento formal, cuando se llega al carácter hipotético deductivo, los adolescentes son capaces ya de formular explicaciones y extraer consecuencias que serán contrastadas empíricamente con la realidad. Entonces, y aquí, bueno, por lo menos yo lo que pude ubicar del texto es, dice, la capacidad de elaborar y formular teorías abstractas y comprobarlas empíricamente, que aparece en el desarrollo individual en la adolescencia, revela que se ha producido un cambio crucial en el pensamiento, ya que implica la puesta en práctica de lo que Madonna ha llamado una cultura teórica. Bueno, entonces aquí con esta parte de comprobarlas teóricamente, formular explicaciones y extraer consecuencias, bueno, esa
Es una que a mí por lo menos me cuesta. Bueno, siguiente pregunta. Dice, según Ingelder y Piaget, el pensamiento formal presenta 4 características funcionales que lo hacen posible. Una de ellas es la capacidad para formular y comprobar hipótesis. Entonces hay 3 opciones. Se habla de las 4 características funcionales que hacen posible el pensamiento formal. Entonces una es la capacidad de formular y comprobar hipótesis. Inciso A, sobre lo real, es decir, sobre lo posible, es decir, donde lo posible se subordina y se convierte en un subconjunto de lo real. La B es empíricamente mediante el desarrollo de un preciso control de variables y la otra opción es la capacidad de formular y comprobar hipótesis a través de la observación objetiva de la realidad y la aplicación de técnicas analíticas. Esta es una en particular que a mí me ha costado. Entonces la respuesta correcta de estas es la B, empíricamente mediante el desarrollo de un preciso control de variables, que aquí yo en principio me recuerdo que me había pensado mucho esta. Es una que como está escrito, wow. Entonces si vemos lo que dice el texto, entonces vemos que dice, entre las características funcionales está la capacidad de los sujetos de razonar en el mundo de lo posible, y no solo basado siempre en lo real y concreto. El carácter hipotético de su pensamiento que permite formular y comprobar empíricamente hipótesis a la manera de razonamiento. Este es al final del libro también que está. Y el hecho de que el razonamiento se realiza a partir de enunciados o proposiciones verbales que describen la realidad. Es una esa combinatoria. Bueno, igual aquí me he liado un poco. Pero bueno, aquí son las cuatro opciones. Entonces, aquí están las 4 opciones. Razonar en el mundo de lo posible, el carácter hipotético y deductivo, que el razonamiento se realiza a partir de enunciados o proposiciones verbales y es una naturaleza combinatoria. O sea, esas son las 4 opciones que hay. Y de ahí una de ellas es la de la capacidad para formular y comprobar hipótesis. Entonces, ¿qué es esta? ¿No? Que es la naturaleza combinatoria. Entonces dota a los sujetos de la capacidad de buscar la solución de los problemas mediante el análisis de todas las combinaciones posibles de las variables implicadas. Eso es lo que sería, por lo menos como yo he entendido, la opción de esa de empíricamente mediante el desarrollo de un preciso control de variables, ¿no? Eso en el contexto de las 4 características funcionales. Esta es una que yo, bueno, por lo menos yo la encontré complicada. Pero bueno, es lo que en principio hay, ¿no? Entonces, y bueno, seguimos. La siguiente pregunta es, cuando Ingelder y Piaget proponen su caracterización del periodo operatorio formal, refiriéndose en general al conocimiento o a la capacidad que poseen los seres humanos y que les permitiría, en teoría, enfrentarse a determinados problemas, están manteniendo un enfoque basado en la bueno, la descripción es basado en la experiencia, basado en la competencia, basado en la actuación. Entonces en este caso la respuesta correcta es la segunda, es basada en la competencia. Entonces si vemos lo que dice el texto, pues vemos que competencia en general se refiere al conocimiento o a la capacidad que poseen los seres humanos y que les permitiría, en teoría, enfrentarse a determinadas tareas o problemas. Es el término complementario de la actuación. Entonces la actuación es cuando se hace y la competencia es tener la capacidad de poder hacerlo. Entonces por lo menos como yo lo veo. Entonces por eso de ahí, pues es basado en la competencia. Bueno, es la capacidad que poseen los seres humanos. La actuación es hacerlo. Bien, seguimos. Siguiente pregunta. Dice, la caracterización que Ingelder y Jean Piaget hacen del periodo formal está, primera opción, centrada principalmente en el nivel de la actuación de los sujetos. Siguiente opción es centrada principalmente en el nivel de la competencia de los sujetos.
Y tercera opción es basada en los procesos de interacción entre la competencia y la actuación de los sujetos. Bueno, esta es muy fácil liarse, ¿no? La respuesta correcta es la B, ¿no? La caracterización del periodo formal está centrada principalmente en el nivel de competencia de los sujetos, según Ingelder y Piaget, que es cuando vemos el texto, pues es eso, ¿no? Y luego hay una parte que dice, en otras palabras, o sea, después de todo el rollo, en otras palabras, su descripción se mantiene principalmente en el nivel de la competencia y no en el de la actuación. Bueno, pues ya está. Ahí está la respuesta. Siguiente pregunta. Dice, el propósito central de la teoría piagetana del pensamiento formal es... Entonces, propósito central de la teoría piagetana del pensamiento formal. Entonces, primera opción es, el propósito central es dar cuenta del origen de las estructuras intelectuales del sujeto que subyacen al razonamiento científico. Siguiente opción es determinar los procedimientos y estrategias concretas de resolución de problemas que llevan a cabo los sujetos. Y tercera opción es describir la actuación del sujeto, es decir, la conducta que manifiesta cuando realiza una tarea o resuelve un problema concreto. Entonces está aquí muy fácil liarse, la verdad, por lo menos para mí. La respuesta correcta es la primera, ¿no? El propósito central de la teoría piagetana del pensamiento formal es dar cuenta del origen de las estructuras intelectuales del sujeto que subyacen al razonamiento científico. Entonces está bastante similar en el texto. Entonces aquí el propósito central de la teoría piagetana del pensamiento formal será dar cuenta del origen de las estructuras intelectuales del sujeto que subyacen a la producción científica. Bueno, mira, hay que ser inventivos en las preguntas. Bien, pues siguiente pregunta es, aquí al final tú lo ves y bueno, es lo que hay. Seguimos, siguiente pregunta, dice, cuando Ingelder y Piaget en su investigación plantean problemas de corte experimental y principalmente del campo de la física a niños y adolescentes, lo que pretenden es, y la opción es evaluar los grados de acierto y error que ellos cometen en la resolución de dichos problemas. Siguiente opción es, pretenden que ellos descubran por su cuenta los factores que determinan el funcionamiento de los diversos fenómenos y mecanismos. Y la tercera opción es pretenden evaluar el conocimiento sobre tales problemas. Entonces aquí la respuesta correcta es la segunda. Ingelder y Piaget, cuando hacen lo de problemas de experimental en campo de física, pretenden que los niños y adolescentes descubran por su cuenta los factores que determinan el funcionamiento de los diversos fenómenos y mecanismos. Y entonces, bueno, y así está bastante en el documento, pues es lo que dice bastante, ¿no? El propósito de los investigadores es que los niños y adolescentes descubran por su cuenta los factores que determinan el funcionamiento de los diversos fenómenos y mecanismos, no evaluar su conocimiento académico sobre esas tareas. Aquí la parte importante también que recordar es no de evaluar su conocimiento académico sobre esas tareas. Entonces, igual te una pregunta, ¿no?, relacionada con el otro lado, ¿no? Entonces, de evaluar su conocimiento académico, ¿no? No, es que los descubra por su cuenta y usando cuestiones de física y usaron varias, pero bueno, esta era esta pregunta pues se refiere, ¿no?, fenómenos y mecanismos. Bien, siguiente pregunta dice, entonces bueno, pues para tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta dice, cuando un niño de 6 años que está trabajando con la tarea del péndulo concluye que el péndulo va más rápido cuando más rápido se le empuja, está poniendo de manifiesto que, y 6 años con mayúsculas, entonces es muy importante la edad aquí. Entonces, aquí. Entonces hay tres opciones. La primera es incapaz de diferenciar entre su propia actividad y el movimiento real del péndulo. Siguiente opción, se pone de manifiesto que solo varía algunos factores. Y la última es que no ha entendido lo que tiene que hacer. La respuesta para esta es la primera, ¿no? Si el niño concluye que lo va más rápido cuando más rápido se le empuja, está poniendo de manifiesto que es incapaz de diferenciar entre su propia actividad y el movimiento real del péndulo. Entonces aquí, cuando vemos el texto, pues dice, ¿no? Es extraño, entonces que
las respuestas más frecuentes de este nivel de desarrollo sea que el péndulo más rápido es el momento más rápido se le empuja. Cuando son 6 años, entonces es cuando son eso se refiere a los niños. Lo que es lo mismo, las explicaciones en este periodo se reducen a indicar que el impulso con el que sujeto empuja el péndulo es la única causa de las variaciones de la frecuencia. Bueno, entonces, bueno, pues aquí es lo que va, lo que es de la pregunta. Bien, siguiente pregunta. Dice, ¿a qué edad es más probable que las respuestas a la tarea piagetiana de la oscilación de, del péndulo estén centradas en la propia de los sujetos? 3 edades, opciones, a los 15 años, a los 6 años, a los 13 años. Entonces, en esto es un bastante similar. Entonces, es a los 6 años, ¿no? Y si vemos el texto, pues lo que dice, ¿no? Que aquí es cuando son habla también del egocentrismo. Ser incapaces de diferenciar entre su preparatividad y movimiento del péndulo, los niños ponen de manifiesto un rasgo general del pensamiento preparatorio. Estos son los niños de los que son preparatorios. Egocentrismo, impulso es el único factor responsable. Esta vez sí que va a ir más rápido, pero no tiene en cuenta datos empíricos. Y simplemente recordando de la pregunta, aquí dicen otras edades. Entonces, cuando son 13 años, es su estadio 2. 3, incipiente, cuando son 10, es estadio 2, ¿no? Que incluyen dos, el incipiente y el avanzado del nivel concreto. Y después a los 3 años estadio 3, formal, pero incipiente, y a los 15 su estadio 3, nivel formal avanzado. Entonces, simplemente recordando que primero es cuando son niños, entonces es preoperatorio. Ahí después sigue a los 10 años, 6 años y eso, ¿no? Preparatorio. 10 años concreto. Entonces, y ahí unen los dos. Hay dos subestadios, pero ahí los unen. 13 años, formal incipiente. 15 años, formal avanzado. El último. Bueno, entonces lo presente en la pregunta. Siguiente pregunta. Dice, si un adolescente dice a su papá, tú no puedes entender cómo está dando de, y aquí, bueno, yo creo que es el tema 11, estaba dentro, en principio salió en el tema 12, entonces lo dejé aquí, pero bueno, ahora explicaré por qué. Bueno, pues dice, hay 3 opciones. Primero, egocentrismo, porque no diferencia entre experiencia nueva para él y una experiencia universal. Segundo, identidad de logro, que es consciente de sus propios, compararlos con los de otras personas. Y tercero, idealismo, puesto que compara dos experiencias distintas, expresa cómo le gustaría en las cosas. Entonces, según esto, la respuesta correcta es el egocentrismo, que no diferencia una experiencia para él y una experiencia universal. Si vemos lo que dice el texto, entonces sería bastante bueno lo que dice, pero habla acerca de niños, ¿no? Entonces, al ser incapaces de diferenciar, un rasgo general de pensamiento preparatorio, egocentrismo, ¿no? Pero esto en principio está más con niños que con adolescentes. Con adolescentes, lo de la fábula personal de entonces que entonces ¿qué está pasando? Vale, aquí estoy teniendo problemas. Vale. Aquí, entonces aquí vemos Elkin. Entonces, vale, entonces debe ser esta. Sí, 15. Relación de péndulo. Perdón, aquí está. Vale. Aquí, y bueno, pues lo de Elkin. Hago la persona. Tiene problemas. Que es la fórmula personal.
Entonces, lo de lo personal, que nadie en pensamientos son sentimientos similares. Lo de la fórmula es del tema anterior, del 11. Yo de la creencia que las experiencias y preocupaciones propias son absolutamente únicas. Entonces, bueno, si veo ahí, yo, pero como dice egocentrismo, pues por eso, ¿no? No sé si la pregunta es la mejor o no, pero bueno, pregunta. Dice, en el estudio de la oscilación, Ingelder y Piaget encontraron que una de las respuestas era más rápido cuando más fuerte se le empuja. Indica la teoría intelectual que sería más fácil encontrar ese tipo de respuesta. Entonces ahí hay tres opciones. Entonces 2 con 3A, formal incipiente, estadio 1, preparatorio. Eso la respuesta para la tercera, en el estadio 1, nivel preparatorio, que acabamos de ver. Entonces, impulso es el único factor responsable y esta vez más rápido, pero no tiene datos empíricos. Entonces, bueno, pero eso es cuando son en el nivel preparatorio. En la tarea de evaluación del péndulo, durante el periodo concreto, los entonces, primero capaces ya de descubrir cuál de los factores o variables implicadas realmente afectan a la oscilación. Siguiente opción, entonces, en el periodo concreto, los niños, aunque tienen ya un razonamiento sobre cómo pueden actuar los diversos factores, son incapaces todavía de pensamiento lógico. Era que en concreto los niños son capaces ya de un razonamiento nuevamente preciso, ya sujeto a errores. Entonces, la tercera, la respuesta correcta es la tercera, ¿no? En el periodo concreto, los niños son capaces ya de un razonamiento relativamente preciso, pero todavía son errores. Entonces, y pues dice, ¿no? Operaciones concretas, estadio 2, las que realizan en este nivel son exactas, podrían respecto a la longitud, pero como no saben disociar, no deducen que esta es la única causa, ¿no? Entonces, del concreto del y eso, ¿vale? Entonces, operaciones concretas. Bien, la siguiente pregunta dice, una de las características del pensamiento es su naturaleza competitiva. Esto se refiere a la capacidad de solución a los problemas estudiados. Entonces, tres opciones. Primero, se refiere a la capacidad de buscar la solución mediante problemas estudiados, a la construcción de un conjunto de actividades que incluye de las variables implicadas. Segunda opción, mediante la combinación del análisis de soluciones concretas de la naturaleza combinatoria y de la capacidad de... Y tercera opción, a través del análisis de las variables implicadas y su combinación en una nueva variable. Bueno, aquí está escrito, por lo menos yo. Entonces la respuesta correcta es la A. Dentro de las características funcionales del pensamiento se tiene la naturaleza combinatoria, que es la capacidad de buscar las soluciones mediante la construcción de un conjunto de variables que incluye todas las combinaciones de las variables implicadas. Entonces aquí, por aquí en el texto, si vemos el texto, por ahí está escrito. Entonces, vale, entonces vemos que mediante la construcción de... Y entonces está aquí, ¿no? Entonces dice, los errores que se cometen evidentemente en este nivel evolutivo carecen todavía de una combinatoria formal. Se centran en clasificar, seriar y establecer correspondencias, pero sin llegar a imaginar todas las posibles combinaciones, ¿no? Esto está hablando, entonces, son operaciones concretas y después en pensamiento formal
Si vemos lo que dice pensamiento formal, se dice, en el pensamiento formal, para ello realizan un análisis detallado de todas las combinaciones posibles de las variables que intervienen en el problema y de las consecuencias que se pueden extraer. Entonces aquí en operaciones concretas no tienen una combinatoria formal. Entonces clasifican, serian y establecen correspondencias, pero no imaginan todas las posibles combinaciones. Y cuando llega el formal, ya pueden hacer el análisis detallado de todas las combinaciones posibles que intervienen en el problema. Entonces por eso en la pregunta, pues mediante la construcción de un conjunto de posibilidades que incluye todas las combinaciones posibles de las versiones simplificadas. Y bueno, y puede tratarse las otras dos. Bien, pues sigamos. Señale cuál de estas características es específica del pensamiento formal. Entonces, primera opción, establecer correspondencias. Segunda opción, disociar variables. Tercera opción, establecer todas las combinaciones posibles. Entonces, ¿cuál de estas características no es el pensamiento formal? Bueno, la respuesta correcta de esta es la primera. No, la que no es específica del pensamiento formal es establecer correspondencias. Entonces, si vemos el texto, pues podemos ver que primero, ¿no? Cuando hablamos de las operaciones concretas, es lo que hemos visto, ¿no? Se centran en establecer correspondencias sin llegar a imaginar todas las combinaciones posibles. Entonces, esto es de operaciones concretas. Y después, cuando vemos el formal, entonces, en el formal se logra disociar de todos los factores del juego mediante variando uno de los factores, manteniendo constantes todos los demás. Entonces, esto es lo que sería de pensamiento formal, y los otros dos serían de pensamiento concreto. Vemos la pregunta, pues la que no es pensamiento formal, de las tres. Entonces la A, porque esta sería formal y esta sería formal. Esta sería concreta. Bien, seguimos. Siguiente pregunta. El pensamiento formal se caracteriza, entre otras cosas, por su naturaleza combinatoria, es decir, en su búsqueda de soluciones. Entonces, y inciso A, analizar las variables existentes en cada situación, tanto de manera individual como en su conjunto. Opción B, dice pensamiento formal se caracteriza, ¿no?, por su naturaleza combinatoria, por su búsqueda de soluciones por, inciso B, construir un conjunto de posibilidades que incluya todos los posibles implicados, inciso C, considerar el mayor número de combinaciones posibles a partir de los factores o variables existentes. Entonces la correcta aquí, la segunda, ¿no?, lo de la naturaleza combinatoria, y en la búsqueda de soluciones se caracteriza por construir posibilidades que incluya todas las posibilidades de los factores supuestamente implicados. Y si vemos aquí el texto, pues va por ahí también, ¿no? Concreto y formal. Entonces aquí al final también son varias preguntas diferentes de preguntar lo mismo, ¿no? Entonces aquí al final es preguntar lo mismo de maneras diferentes. Bueno, siguiente pregunta. Dice, a partir de la tarea de oscilación del péndulo, Ingelter y Piaget, dos errores específicamente frecuentes de los niños en el periodo de acciones concretas, ¿no?, 10 años aproximadamente, que atribuyeron al hecho de que, entonces, primera opción, aunque ya son capaces de disociar, no logran producir sistemáticamente las combinaciones necesarias para realizar el análisis que les permita la exclusión de unos factores sobre otros. Vale, siguiente opción es, carecían de las operaciones lógicas para interpretar los datos de la experiencia y disociar factores. Y la última opción es, carecían de las nociones necesarias para clasificar, seriar, numerar y agrupar jerárquicamente la información recibida. Bueno, pues de estas tres opciones, la correcta es la segunda. Entonces, eso de que de los errores específicamente frecuentes en periodos concretos a los 10 años se atribuyó principalmente a que carecían de operaciones lógicas para interpretar los datos de la experiencia y disociar factores, ¿no? Entonces, bueno, y
aquí es lo que dice, vemos el documento. Entonces ponían de manifiesto la carencia de las operaciones lógicas necesarias para interpretar los datos de la experiencia y disociar factores. Bueno, entonces es lo que decía a partir de la pregunta. Bien, seguimos. La siguiente pregunta es: en el marco de la tarea piagetiana del péndulo, las ejecuciones de los niños que eran capaces de disociar los factores cuando se les presentaban combinaciones en las que se variaba uno y se mantenían constantes el resto, pero que no lo eran a la hora de producir de manera espontánea tales combinaciones, fueron clasificadas como, aquí la cuestión de lo de no eran capaces de producir de manera espontánea las combinaciones. Vale, entonces fueron clasificadas como, y tres opciones: subestadio 3B, formal avanzado; otra opción, subestadio 3A, nivel formal incipiente; y estadio 2, nivel concreto. Entonces recordemos, son los 2 incipiente y avanzado, y 3 estadio 2, nivel concreto. Vale, la opción correcta aquí en este caso es en el estadio 3A, en el incipiente. Entonces, y que si vemos el texto, pues lo dice así, ¿no? Entonces los niños son capaces de disociar los factores cuando se les presentan combinaciones en las que se varía uno de los factores manteniendo constantes el resto. Sin embargo, no son capaces de producir de forma espontánea estas combinaciones. Entonces esto es del nivel formal incipiente. Entonces, y en el avanzado es cuando, y aquí por eso no pueden producir de manera espontánea. Pero sí, si clasifican, lo hacen casi todo, ¿no? Pero no llegan a deducir de manera espontánea. Bien, entonces siguiente pregunta. Dice: un sujeto que para resolver la tarea del péndulo utiliza como estrategia variar simultáneamente el peso y el impulso, luego el peso y la longitud, diríamos que está en el... Bueno, aquí la respuesta correcta al principio es el nivel concreto, pero aquí no la tengo desarrollada esta pregunta como tal. Entonces, aquí habrá que buscar, no como tal. Sí, está en la página 355 en principio, me parece, pero no lo he desarrollado. Así que, bueno, pues iremos a la siguiente pregunta, que dice: a un niño que sospecha de las largas. A un niño que sospecha que la longitud del hilo es un factor responsable de la frecuencia de oscilación del péndulo, se le pregunta si es ese factor, si la longitud es el único que afecta a la frecuencia de oscilación del péndulo. Para comprobarlo, vemos que usa hilos de varias longitudes, primero con un peso, luego de manera repetida con otro peso distinto, para concluir que la longitud del hilo es el factor responsable y único. Esta ejecución indica que estaríamos muy probablemente ante un niño en él. Entonces hay tres opciones: nivel 2 concretas, nivel 3 formales pero incipiente, y nivel 3 formales pero avanzado. Entonces la correcta en este caso es el C. Entonces el niño que pudo concluir que la longitud del hilo es el factor responsable, que usó varios hilos de varias longitudes, pero en un peso y después con otro peso, pues estaría en el avanzado, cuando ya puede deducir todo y si vemos el texto, pues dice que es una niña de 3 años, una niña de 13 años puede partir del supuesto de lo que hay que hacer es que el péndulo vaya más lento, es alargar el hilo. Pero cuando se le pregunta si es el único factor, duda y piensa en la intervención del peso. No es capaz de seguir un método sistemático de análisis que permita la exclusión del efecto de otros factores. Este es en operaciones formales, incipiente. Entonces esto es para simplemente porque en la misma pregunta tienen puesto todo de lo que está escrito aquí. Nada más era para recordar que en incipientes, entonces, porque luego a veces puede pensar de que no, que va si duda o la intervención del peso, no sé qué. Entonces no pueden seguir en incipiente, no pueden ser formales, pero incipiente en el previo no son capaces de seguir un método sistemático de análisis que permita la exclusión del efecto de los otros factores. Por eso lo puse, no me acuerdo, ahí está la respuesta. Vale, entonces por eso es. Entonces en incipiente no son capaces de seguir un método sistemático de análisis que permita la exclusión del efecto de otros factores. Entonces, si vemos aquí, vemos la pregunta, pues
por eso sería aquí en avanzado, ¿no? Bueno, entonces, bien, seguimos entonces por la cuestión esa del método sistemático. Seguimos. Siguiente pregunta. A medida que el niño va logrando estructurar la realidad de los distintos campos de conocimiento, va adquiriendo una forma de equilibrio hasta alcanzar en cada uno de los campos una reversibilidad completa. Según Piaget, tal equilibrio se da cuando. Entonces, dice, en primera opción, en el ámbito de pensamiento se aprecian fases de sincronización horizontal. Entonces dice aquí, eso de que reversibilidad completa, aquí está hablando de que se alcanzó reversibilidad completa y tal equilibrio se da cuando. Entonces un equilibrio relacionado con que se encontró, se obtiene ya, se alcanzó ya reversibilidad completa. Entonces primera, en el ámbito de pensamiento se aprecian fases de sincronización horizontal. Segunda opción, el equilibrio se da cuando aparece la capacidad mental para alterar una representación. Y la tercera opción es, el equilibrio se da cuando una estructura cognitiva puede dar cuenta de manera adecuada de los objetos del entorno. Bueno, aquí la correcta es la C, ¿no? Eso de cuando se alcanza la reversibilidad completa, tal equilibrio se da cuando una estructura cognitiva puede dar cuenta de manera adecuada de los objetos del entorno, y como tal es lo que está escrito en el texto. Entonces, y esto está en el lateral derecho, en donde dice equilibrio. Entonces, cuando describe lo que es equilibrio, entonces dice equilibrio es una estructura cognitiva, está en equilibrio, según Piaget, cuando puede dar cuenta de manera adecuada de los objetos del entorno. Hace referencia a la estabilidad de las estructuras cognitivas que se consiguen en determinados momentos de desarrollo. Y durante el periodo operatorio, el equilibrio se caracteriza por la reversibilidad. Entonces aquí habla de equilibrio. Entonces aquí creo que es una de las cosas importantes para esta pregunta, es considerar eso, porque reversibilidad como tal es una característica de un equilibrio, de que se ha encontrado el equilibrio, de que hay una estructura, la estructura cognitiva está en equilibrio. Entonces es un algo que se ha obtenido. Entonces, bueno, yo creo que son de esas cosas aquí, esto del equilibrio, tenerlo claro, ¿no? Su relación con reversibilidad. Siguiente pregunta. Dice, aquí hay que rellenar los huecos. Entonces dice, en un contexto de pensamiento formal, a medida que el niño logra ir estructurando la realidad de cada uno de los campos de conocimiento, va adquiriendo entonces hay un espacio que culmina cuando otro espacio que tiene lugar en los diferentes campos alcanzan el nivel de la espacio completa. Bueno, esto es al final, y tres opciones, ¿no? Aquí uno tiene que ver con dominio, hechos, ejecución. El otro tiene que ver con significado, operaciones, competencia. Y el otro tiene que ver con equilibrio, transformaciones y reversibilidad. Bueno, el correcto para esta pregunta es la C. Entonces dice, a medida que el niño logra ir estructurando la realidad de cada uno de los campos de conocimiento, va adquiriendo un equilibrio que culmina cuando las transformaciones que tienen lugar en los diferentes campos alcanzan el nivel de la reversibilidad completa. Entonces, aquí en el texto no está tal cual. A veces sí aparece tal cual, clavado, y en esta pregunta en particular no. Entonces, si vemos el texto, podemos ver que entonces dice, en la medida que entonces aparecen las palabras, pero no tal cual está en la pregunta. Entonces dice, en la medida que el niño logra estructurar la realidad de cada uno de los campos de conocimiento, va adquiriendo una forma de equilibrio intradominio, que se alcanza cuando las transformaciones que se realizan en el seno de cada uno de los campos alcanzan el nivel de la reversibilidad completa. Es decir, cuando el sujeto toma conciencia de que la transformación sobre un elemento reversible y siempre se puede volver a su forma original. Entonces, bueno, simplemente que no, este es uno en el cual no está tal cual el texto, pero bueno, pero entonces en principio es deducirlo. Bien, siguiente pregunta. Dice, la incapacidad mostrada por los niños para actuar dentro del mismo nivel de desarrollo cuando se enfrentan a problemas que son similares desde un punto de vista lógico, pero que están relacionados con áreas o contenidos de conocimiento distinto, se conoce como, en tres opciones, reversibilidad, segunda opción, desfases horizontales y tercera, equilibrio. Aquí la respuesta correcta es la segunda, desfases horizontales.
Entonces, y aquí si vemos el texto, pues aquí dice desfases horizontales. Eso está en el lateral, en la parte lateral derecha. Desfases horizontales es la incapacidad mostrada por los niños para actuar dentro del mismo nivel de desarrollo cuando se enfrentan a problemas que son similares desde un punto de vista lógico, pero que están relacionados con áreas o contenidos de conocimiento distinto. Por ejemplo, en el caso de la tarea de conservación, los desfases horizontales se observan en la falta de sincronía en la adquisición de esta noción para distintos contenidos. Bueno, eso es lo que está escrito, ¿no? En la tarea de conservación, en la falta de sincronía en la adquisición de esta noción para distintos contenidos. Bueno, aquí y si habla de lo que es recursividad relacionado con equilibrio. Entonces, bueno, entonces aquí si vemos la pregunta, pues de ahí va, ¿vale? Entonces, siguiente pregunta. Dice, con frecuencia el pensamiento concreto de los niños en este periodo no logra resolver los diferentes problemas que se le plantean, alcanzando resultados incoherentes y contradictorios, que dan lugar a desequilibrios que en su momento podrán resolver mediante dos estrategias que llevan a la aparición de las operaciones formales. Una de estas estrategias es, inciso A, utilizar procesos combinatorios que permitan separar las operaciones concretas e independizar sus resultados. Siguiente opción es ignorar los resultados de las operaciones concretas para superar sus contrariedades, y la tercera opción es coordinar entre sí las propias operaciones. Bueno, entonces aquí habla acerca de que en el periodo concreto no se logran resolver diferentes problemas, ¿no? y alcanza resultados incoherentes y contradictorios que dan lugar a desequilibrios que podrían resolver mediante dos estrategias que llevan a aparición. Y una estrategia, entonces la respuesta correcta es la C, que es coordinar entre sí las propias operaciones. Si vemos el texto, pues es lo que dice, ¿no? En lo que es pensamiento concreto, esa es la segunda opción, que es coordinando directamente entre sí las propias operaciones. Bueno, coordinando las diversas agrupaciones de clases en un sistema global. Y la otra opción es coordinando los resultados de las operaciones concretas para evitar las contradicciones aparentes a las que conduce su empleo. Bueno, aquí es como está escrito. Entonces, por eso entonces de estas tres, pues por eso coordinar entre sí las propias operaciones, porque eso es al final lo que está escrito en el libro. Siguiente pregunta. Dice, la teoría original de Ingelder y Piaget sobre el pensamiento formal sostiene que este aparece, entonces primera opción, en edades diferentes, según aptitudes y especializaciones profesionales. Siguiente opción, alrededor de 11 o 12 años, y en una primera fase se consolida a partir de 14 o 15 años. Tercera opción, alrededor de 14 o 15 años en primera fase y se consolida a partir de 18 o 20 años. Entonces la respuesta correcta en este caso es la B, ¿no? El pensamiento formal aparece alrededor de 11 o 12 años en primera fase y se consolida a 14 o 15. Entonces si vemos el texto, pues el texto es tal cual. Entonces, estadio operativo formal surge alrededor de 11 o 12 años en una primera fase inicial, estadio formal incipiente, y se consolida a partir de 14 a 15, estadio formal avanzado. Entonces sería, entonces no hay más, está tal cual en el texto. Siguiente pregunta. Dice, la llegada del pensamiento formal en la relación entre lo real y lo posible supone un cambio en la orientación general del intelecto de gran relevancia, de forma que, y inciso A, primera opción, lo posible se conecta y convierte en una prolongación de lo real. Inciso B, ahora, los hechos son el punto de partida en la solución de un problema. Y la tercera opción, lo real se subordina y se transforma en un subconjunto de lo posible. Bueno, la respuesta correcta aquí es la tercera, ¿no? Cuando dice de que cuando llega el pensamiento formal, la relación entre lo real y lo posible, hay un cambio en la orientación general del intelecto de gran relevancia, y lo real se subordina y se transforma en un subconjunto de lo posible. Que aquí está la primera, lo posible se convierte en una prolongación de lo real. Entonces, bueno, es real se subordina y se transforma en un subconjunto de lo posible. Y que así está en el texto, pues lo posible no es ya una simple prolongación de lo real,
sino que por el contrario, lo real se subordina, eso es su conjunto de lo posible. Entonces no solamente es lo real, sino también lo que puede ser. Entonces, bueno, por lo menos como yo lo veo. Entonces esto sería relacionado con esta pregunta. Bueno, siguiente pregunta. Dice, según Ingelder y Piaget, las características funcionales del pensamiento formal son, entonces, y primero, lo real es un subconjunto de lo posible, el carácter hipotético deductivo y proporcional y la naturaleza combinatoria. Entonces habla de las características funcionales del pensamiento formal. Segunda opción, lo posible es un concepto de lo real, carácter hipotético deductivo y proporcional y la naturaleza combinatoria. Entonces están describiendo las cuatro funcionalidades, las cuatro características funcionales. Tercera, el carácter hipotético deductivo y proporcional, la naturaleza combinatoria y la superación de lo real por lo posible. Bueno, lo correcto aquí es el primero, el A. Las características funcionales son en lo real. Entonces aquí vamos aquí a ver qué dice el texto. Dice, esto está en varias páginas, son 4 páginas, y entonces en sección 3.1, y ahí describen, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son las 4? Son lo real y su subconjunto de lo posible, la siguiente es carácter hipotético deductivo, la siguiente es el carácter proporcional y lo último es la naturaleza combinatoria. Entonces son los 4 que hay. Entonces aquí dentro del texto, pues la A es la que tiene las 4 opciones que están en esas varias páginas del libro. Siguiente pregunta. Dice, la frase, los hechos solo serán admitidos como hechos después de una verificación sobre el conjunto de hipótesis posibles compatibles con la situación dada, hace referencia a la característica funcional del pensamiento formal de que lo real, y inciso A, lo real se subordina a lo posible, B, lo real incluye a lo posible, C, lo real y lo posible son la misma cosa. Bueno, entonces aquí pues es el primero, ¿no? Lo real se subordina a lo posible, y si vemos el documento, pues es lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, la realidad, los hechos ya no son el punto de partida en la solución del problema, solo son admitidos como hechos después de una verificación sobre el conjunto de hipótesis o posibles compatibles con la situación actual, con la situación dada. Entonces, bueno, entonces por eso lo real se subordina a lo posible. Siguiente pregunta. Entonces, la pregunta dice, ¿el carácter hipotético deductivo es una característica del pensamiento formal? Por cuanto el razonamiento, entonces 3 opciones. Primero, se realiza mediante proposiciones que formulan determinadas explicaciones sobre fenómenos concretos. La segunda opción, se basa en los aspectos comprobables de la realidad y no en suposiciones. Y tercera opción es, tiene lugar sobre hechos de la realidad percibida, lo que asegura y refuerza sus deducciones. Bueno, entonces aquí habla acerca del carácter hipotético deductivo, es una característica del pensamiento formal, y la correcta es la A. Por ello, el razonamiento se realiza mediante proposiciones que formulan determinadas explicaciones sobre fenómenos concretos. Y bueno, y si vemos el texto, está bastante de esa manera, ¿no? En lo que es el carácter hipotético deductivo, el razonamiento de los sujetos no se realiza sobre la realidad percibida, sino sobre enunciados verbales hipotéticos, es decir, mediante proposiciones que formulan determinadas explicaciones o hipótesis sobre un fenómeno concreto, como la oscilación del péndulo. Entonces, bueno, entonces por eso es que se realiza mediante proposiciones que formulan explicaciones sobre fenómenos concretos. Bueno, siguiente pregunta. La pregunta dice, según Piaget, el pensamiento operatorio formal presenta 2 tipos de características, las funcionales y las estructurales. La capacidad para formular y comprobar hipótesis es una característica de naturaleza, y hay 3 opciones, de naturaleza estructural, otra opción es una capacidad del sistema cognitivo humano, no una característica, y la tercera es funcional. Entonces la respuesta correcta para este caso es el tercero, ¿no? Es lo de las capacidad para formular y comprobar hipótesis es una característica de naturaleza funcional. Y si vemos el texto, entonces pues vemos que en lo que es la carácter hipotético deductivo, pues dice, ¿no?, que el razonamiento de los sujetos no se realiza sobre la realidad, sino sobre enunciados verbales hipotéticos, mediante proposiciones que formulan determinadas explicaciones, hipótesis o un fenómeno concreto, como la oscilación del péndulo. Bueno,
Lo que sí vale la pena ver después más adelante, ¿no? Al casi al final, dice, los resultados no parecen confirmar una concepción del pensamiento formal tan exigente estructuralmente como la planteada por Helder y Piaget, pero sí podrían confirmar versiones estructurales del pensamiento formal menos exigentes, como las propuestas por autores neonaturalistas o neopiagetianos. Entonces, ¿qué significa? Que ya después del estudio, el cambio estructural no parece, no parece ser coherente con los resultados, como lo planteaban Helder y Piaget. Entonces, recordemos que en Helder y Piaget decían que cambios estructurales, porque hubo un cambio en la estructura del cerebro. Y entonces, mientras que en el otro caso, aquí, que es lo que tiene que ver con funcionales. Entonces, funcionales es hacer. Entonces, efectivamente está muy claro que hay un cambio en la manera como se piensa, pero lo que no está claro es si hubo un cambio estructural o no. Entonces, por eso, entonces, si vemos aquí la pregunta, pues entonces aquí cuando dicen las funcionales y las estructurales, pues es lo que propuso Piaget. Pero lo que se ha visto es que en funcionales está bastante claro, pero en estructurales no así. Entonces, bueno, entonces también eso puede ser de utilidad en preguntas de este tipo de características funcionales y estructurales propuestas por Piaget. Bien, siguiente pregunta. Siguiente pregunta dice, según Helder y Piaget, el carácter proposicional del pensamiento formal hace referencia, y tres opciones, hace referencia es el carácter proposicional del pensamiento formal. Hace referencia al pensamiento de conectivas lógicas como limitantes de la calidad de los procesos de razonamiento. Inciso B, hace referencia a que el punto de partida del pensamiento no son los objetos de la realidad, sino los enunciados verbales, las proposiciones. Y la tercera opción es que hace referencia a el carácter proporcional, hace referencia a la capacidad de plantear propuestas sobre la realidad que permitan nuevos puntos de vista de los procesos de resolución de problemas. Bueno, aquí la respuesta correcta es la B, ¿no? Que dice que el carácter proporcional del pensamiento formal hace referencia a que el punto de partida del pensamiento no son los objetos de la realidad, sino los enunciados verbales, las proposiciones. Entonces, si vemos, eso es tal cual bastante lo que está escrito en el texto. Entonces, que dice que en lo que es carácter proposicional, esta característica funcional del pensamiento formal hace referencia a que el punto de partida del pensamiento no son los objetos de la realidad, sino los enunciados verbales, las proposiciones. Estas son la materia prima del pensamiento, lo que proporciona a este un nuevo poder y flexibilidad. Bueno, el carácter proposicional. Entonces, es lo que tiene que ver con esta pregunta. Bien, entonces, la siguiente pregunta dice, de acuerdo con Helder y Piaget, el carácter proporcional del pensamiento formal, y tres opciones. Primero, el carácter proposicional no se reduce a su aspecto verbal, sino que se combina con la lógica proposicional. Segundo, se define por la posibilidad de revertir las acciones mentalmente sin necesidad de ejecutarlas en la práctica. Y tercero, hace referencia a que ahora el punto de partida del pensamiento es el objeto y el enunciado verbal que lo significa. Entonces el correcto es el primero, ¿no? El carácter proposicional del pensamiento no se reduce a su aspecto verbal, sino que se combina con la lógica proposicional. Entonces está más o menos en línea con lo que está en el texto. Entonces aquí que dice el carácter proposicional del pensamiento formal pone de relieve la importancia del componente verbal del lenguaje, que se convierte en un requisito necesario para el pensamiento en este periodo. No obstante, según Helder y Piaget, en 1955, página 222, el carácter proposicional no se reduce a su aspecto verbal, sino que destaca la aparición de una nueva lógica proposicional, que se superpone a la lógica de clases y relaciones que había ya aparecido en el periodo operatorio concreto, pero en este caso referida directamente a los objetos. Bueno, entonces aquí yo lo veo complejo y a veces me pierdo, ¿no? Carácter proposicional, carácter proposicional. Entonces pone de relieve la importancia del componente verbal y del lenguaje, ¿no? Es necesario, el lenguaje es necesario para el pensamiento en este periodo, ¿no? El pensamiento formal, Entonces, pero dice que el carácter profesional no es solo el aspecto verbal,
sino que también es que hay una nueva lógica proposicional que aparece. Entonces, sobre una lógica de clases, yo estoy perdido con la lógica de clases y relaciones en el periodo operatorio concreto, pero bueno, en este caso refiere directamente a los objetos. Pues bueno, y cuando es de reversibilidad, tiene que ver en este tema con equilibrio. Entonces, si vemos aquí, por eso es el primero. Bien, seguimos. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: según Engelder y Piaget, el carácter proposicional es una de las características del pensamiento formal de tipo. Y hay tres opciones. Uno, que es pensamiento del tipo estructural, ya que merced al razonamiento proposicional, los adolescentes son capaces de evaluar sus creencias sobre el mundo real. Y después son de tipo, hay dos funcionales, y el primero es funcional, mediante la cual el razonamiento proposicional de los adolescentes les permite establecer relaciones estables con los demás. Después el siguiente, que es también funcional, pero dice, por la que aparece la lógica proposicional que permite la resolución de problemas de razonamiento con conjunciones, disyunciones y condicionales. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Entonces dice, el carácter proposicional es una de las características del pensamiento formal, tipo funcional, por la que aparece la lógica proposicional que permite la resolución de problemas de razonamiento con conjunciones, disyunciones y condicionales. Entonces, y está en línea cuando vemos el texto, dice, ¿no? En el lateral derecho, entonces dicen lo que es el lógica proposicional, y dice que las proposiciones se combinan y se relacionan entre sí mediante conectivas lógicas, conjunción, disyunción, condicional, dando lugar a nuevas proposiciones compuestas. Entonces, bueno, por eso es lo del carácter proposicional, ¿no? Relacionado con las proposiciones. Bueno, muy bien, pues siguiente pregunta. Dice, hay que rellenar los huecos. Entonces dice, según Engelder y Piaget, el carácter proposicional del pensamiento formal no se reduce a su aspecto, espacio, sino que destaca por una nueva espacio que se superpone a la lógica de clases y relaciones que ya habían aparecido en el periodo operatorio concreto, aunque referida directamente a los espacio. Bueno, entonces hay tres opciones. La primera, que es verbal, lógica proposicional, objetos. La segunda es perceptivo, estructura mental, estímulos. Y la tercera es biológico, acomodación cognitiva, observado. Entonces la respuesta correcta es la A, y que es tal cual. En este caso, tal cual si vemos el libro, y está ahí, sí son de esas de las que está tal cual, ¿no? Dice, hablando de la nueva lógica proposicional, el carácter proposicional no se reduce a su aspecto verbal, sino que destaca la aparición de una nueva lógica proposicional que se superpone a la lógica de clases y relaciones que había ya aparecido en el periodo operatorio concreto, pero en este caso refería directamente a los objetos. Bueno, solo comentar que aquí este asterisco es porque está en una descripción en un lateral. Entonces, pero en este caso es uno que es tal cual en el libro. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, según Engelder y Piaget, el carácter proposicional del pensamiento formal se fundamenta en, inciso A, la lógica proposicional, B, en su naturaleza verbal, C, en la conjunción de la lógica de clases y relaciones. La correcta aquí es la primera, ¿no? El carácter proposicional se fundamenta en la lógica proposicional, ¿no? Entonces, y aquí la naturaleza verbal se puede confundir con otros temas, ¿no? Que ya sean otras preguntas que han habido. Entonces, y si vemos el texto, pues dice, carácter proposicional no se reduce a su aspecto verbal, sino que destaca la aparición de una nueva lógica proposicional que se superpone a la lógica de clases y relaciones que había ya aparecido en el periodo operatorio concreto, pero en este caso referida directamente a los objetos. Bueno, es lo que tiene que ver aquí con la lógica proposicional. Bien, siguiente pregunta. Dice, la lógica proposicional del pensamiento formal, y tienes tres opciones. La primera opción es, combina las operaciones, la lógica proposicional, combina las operaciones concretas con lo verbal, lo que lleva las anteriores operaciones de segundo orden a un nuevo escenario. B, se aplica sobre objetos reales, lo que proporciona mayores niveles de poder y flexibilidad. Y C,
Se superpone la lógica de clases y relaciones. Luego aquí hay respuestas de otras cosas que, bueno, se pueden confundir. Entonces aquí en el C, la respuesta correcta es C. La lógica proposicional del pensamiento formal se superpone a la lógica de clases y relaciones, que vemos lo que está escrito en el documento, ¿no? La lógica proposicional no se reduce al aspecto verbal, destaca la aparición de una lógica proposicional que se superpone a la lógica de clases y relaciones, que había aparecido en el periodo operatorio concreto, pero en este caso referido directamente a los objetos. Bueno, pues son diferentes maneras de hacer la misma pregunta. Siguiente pregunta es: las operaciones de segunda potencia aparecen con el pensamiento operatorio formal y se denominan así porque se denominan operaciones de segunda potencia. Se denominan porque, primera opción, son el resultado de sucesiones de operaciones planteadas sobre otras operaciones. Segunda opción, entonces se denominan así porque transforman las operaciones sobre datos de la realidad en proposiciones y sobre ellas operan. Y la tercera es que se denominan así porque llevan a cabo operaciones complejas sobre resultados procedentes de operaciones concretas. Entonces aquí la respuesta correcta es la segunda. Las operaciones de segunda potencia se denominan así porque transforman las operaciones sobre datos de la realidad en proposiciones y sobre ellas operan. Esta es una en particular que me ha parecido complicada. Entonces las otras dos, para mí la clave para descartar, que dice que son sucesiones y dice que son operaciones complejas. Entonces creo yo, porque al leer el texto, vamos a ver el texto. Si vemos el texto dice operaciones de segunda potencia, ¿no? Entonces, esta lógica proposicional consiste en la aplicación de determinadas operaciones lógicas, como son conjunción, disyunción, condicional, sobre proposiciones que versan sobre los objetos de la realidad y que incluyen ya operaciones de clases y de relaciones. De ahí la superposición a la que antes aludíamos. El pensamiento formal y la lógica proposicional constituyen un sistema de operaciones de segunda potencia u orden, al aplicarse sobre operaciones de primera potencia, como son las operaciones concretas. Entonces, bueno, ¿no? Entonces aquí cuando al aplicarse sobre operaciones concretas no dice que sean sucesivas, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí por eso y llevan a cabo operaciones complejas sobre resultados procedentes. Entonces, bueno, entonces no tanto que sean operaciones complejas sobre resultados procedentes de operaciones concretas, sino simplemente llevan a cabo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, y ya está. Bueno, es una para mí complicada, pero bueno, es lo que hay. Siguiente pregunta, dice: seleccione cuál de los siguientes rasgos constituye una de las características funcionales del pensamiento formal. Tres opciones. Primera, características funcionales. Primera, su carácter reversible. Segundo, su carácter no egocéntrico. Y tercero, su naturaleza combinatoria. La correcta aquí es la tercera. Una característica funcional del pensamiento formal es su naturaleza combinatoria. Entonces, y pues además, si vemos ya lo que dice el texto, dice en características funcionales del pensamiento formal, la naturaleza convocatoria, la naturaleza combinatoria es una característica del estadio formal, consiste en la posibilidad que tiene el pensamiento de los adolescentes durante la búsqueda de la solución de un problema de construir un conjunto de posibilidades que incluya todas las combinaciones posibles de las variables presuntamente implicadas. Las otras son los reales un conjunto de lo posible, carácter hipotético deductivo, carácter proporcional, y si hablamos de reversibilidad sería con equilibrio. Entonces, ¿vale? Entonces, para esta pregunta. Bien, siguiente pregunta. Dice: la naturaleza combinatoria del estadio formal, tres opciones. Primera, es una capacidad operatoria indispensable para la resolución de problemas de 3 a veces o más variables. Segunda, permite que las representaciones tomadas de la realidad de cualquier situación puedan ser combinadas para su análisis global y resolución. Y tercera opción, está incluida en la lógica proporcional, o sea, la naturaleza combinatoria del estadio formal. Entonces la correcta es la C. Esta es la que está incluida en la lógica proposicional. Para mí esta es una que es un poco complicadilla, ¿no? Esto de aquí, 3 o más variables, no recuerdo haberlo leído.
Pero la manera como está escrita, si vemos el texto, dice, en lo que es naturaleza combinatoria, este carácter combinatorio está incluido, como ya dijimos, en la lógica proposicional y otorga un nuevo poder al pensamiento adolescente. Entonces, lo de la cuestión de naturaleza combinatoria, lógica proposicional, y entonces la naturaleza combinatoria está incluida en la lógica proposicional. Bueno, pues es lo que es, ¿no? Vale, siguiente pregunta. Dice, las teorías de tipo innatista consideran que los cambios en el desarrollo que se producen con la llegada de la adolescencia son, y primera opción, cambios cuantitativos y cualitativos. Segunda opción, cambios cualitativos pero no estructurales. Y tercera opción, cambios cuantitativos por acumulación de conocimientos. Bueno, entonces aquí la opción correcta es la tercera. Entonces, las teorías innatistas consideran que los cambios en el desarrollo se producen con la llegada de la adolescencia, son cambios cuantitativos por acumulación de conocimientos. Esta en particular, bueno, aquí si vemos el texto, está lo de las teorías innatistas. Entonces, ¿no? Teorías que sostienen que las competencias que muestran los niños a lo largo del desarrollo cognitivo ya están presentes a un nivel básico desde el nacimiento. Por lo tanto, el papel de la experiencia se reduce a un mero desencadenamiento de comportamientos o capacidades ya presentes. Y pues esta parte que dice opciones teóricas alternativas a la concepción piagetana, como las innatistas o las denominadas teorías de dominio específico, que consideran que los cambios que se producen con el fin de la infancia son meros cambios por acumulación de conocimientos y que las adquisiciones básicas se producen en edades muy tempranas del desarrollo. Entonces aquí son, ¿no?, meros cambios por acumulación de conocimientos. Se reduce a un mero desencadenamiento de comportamientos o capacidades ya presentes. Entonces eso es lo que tendría que ver con las teorías de tipo innatista, ¿no? Cambios cuantitativos por acumulación de conocimientos nada más. Siguiente pregunta. Dice, los estudios más recientes sobre el pensamiento formal muestran que, tres opciones. Primero, existe un cambio cognitivo real con la llegada de la adolescencia, que implica una forma de abordar los problemas diferente de la que usan los niños. Siguiente opción, los estudios más recientes de pensamiento formal muestran que existe un cambio cognitivo real con la llegada de la adolescencia que puede ser caracterizado como un cambio estructural, tal y como sostiene la teoría piagetana. Y tercera opción, no existe un cambio cognitivo real con la llegada de la adolescencia, sino más bien cambios cuantitativos en campos o dominios específicos semejantes a los que se producen al final de la infancia. Entonces la respuesta correcta es la primera. Los estudios más recientes sobre pensamiento formal muestran que existe un cambio cognitivo real con la llegada de la adolescencia que implica una forma de abordar los problemas diferentes de lo que usan los niños. Entonces, si vemos el texto, entonces podemos ver que en lo que es pensamiento formal, entonces hay un conjunto muy importante de pruebas que muestran que al finalizar la adolescencia existen cambios cognitivos de gran relevancia que se manifiestan en una forma diferente de abordar los problemas intelectuales, más abstracta y menos ligada y dependiente con los objetos de la realidad. Entonces recordar también que al final también que no hay una confirmación de la cuestión estructural, del cambio estructural en el pensamiento formal, como lo planteó Helder y Piaget, ¿no? Entonces hay que también tener eso presente para cuando estamos hablando aquí también, ¿no? A veces también dicen esas cosas de cambios estructurales y tal, entonces eso también sirve para descartar. No hay la cambia estructural sí lo sostiene la teoría piagetana, pero los estudios no lo avalan. Pero sí un cambio en la forma de pensar, eso sí. Bien, siguiente pregunta. Dice, con relación al pensamiento adolescente, los estudios de replicación encuentran las mayores dificultades a la hora de demostrar la existencia de, y tres opciones, un cambio cualitativo, otra opción, un cambio estructural, y otra opción a la hora de demostrar la existencia de desfases horizontales. Entonces aquí la respuesta correcta es la segunda. Entonces los estudios de replicación encuentran mayores dificultades a la hora de demostrar la existencia de un cambio estructural, que también es lo que ya hemos comentado, ¿no? Si vemos el texto, pues podemos ver ahí, ¿no? El pensamiento adolescente, la cuestión clave es si estos cambios pueden ser caracterizados como cambios cualitativos y estructurales, y si la teoría formulada por Indel, Helder y Piaget puede dar cuenta de los supuestos cambios estructurales de este periodo.
Y entonces ya, lo que hemos visto, ¿no? Que los resultados no confirman una concepción del estructural, como decía Piaget en Helder, ¿no? Pero sí podrían confirmar presiones estructurales menos exigentes. Entonces hay autores que han propuesto algunos de esos cambios, ¿no? Entonces aquí en este caso, por eso es los estudios de replicación no han podido demostrar cambios estructurales. Bien, seguimos. En las investigaciones posteriores a las de Helder y Piaget se ha considerado que para que se produzca un cambio cualitativo en la forma de razonar es condición necesaria, tres opciones. Primera, es necesario que ocurra la emergencia de nuevas estructuras cognitivas. Otra opción es todas son correctas y la otra opción es una condición necesaria la emergencia de nuevas formas de pensamiento. Entonces, en este caso la correcta es la C. Entonces, para que se produzca un cambio cualitativo en la forma de razonar, es necesario que haya la emergencia de nuevas formas de pensamiento. Entonces, y aquí esto sería relacionado con estructuras, ¿no? Estructuras cognitivas, que es lo que hemos dicho, que estructuras no se ha podido comprobar como tal, ¿no? Entonces, y si vemos el texto, pues simplemente cambio cualitativo. Cambio cualitativo es en el lateral derecho, se caracteriza por la emergencia de nuevas formas de pensamiento que puede estar asociado o no a cambios en las estructuras responsables del mismo. O sea, pueden haber cambios de estructura, pero no hay esa correlación, ¿no? Que esa nueva forma de pensamiento esté relacionado directamente con el cambio de estructuras. Entonces, bueno, porque estructuras cambian. Pero bueno, entonces eso es lo que tiene aquí para esta pregunta, ¿no? Por eso entonces aquí para que ocurra, debe de haber la emergencia de nuevas formas de pensamiento. Siguiente pregunta. Dice, el estudio longitudinal de Neymark en el 75 comprobó que, tres opciones, la mayoría de los sujetos eran capaces de combinar adecuadamente los colores y en el caso de las permutaciones la capacidad se veía retrasada a los 15 años. Otra es, todas son correctas, y la otra es, a partir de los 15 años, la mayoría de los sujetos eran capaces de combinar adecuadamente los colores. Entonces aquí la correcta es la primera. En este estudio de Neymark se comprobó que la mayoría de los sujetos eran capaces de combinar adecuadamente los colores y en el caso de las permutaciones la capacidad se veía retrasada a los 15 años. Entonces si vemos el texto es tal cual, ¿no? A partir de los 2 años la mayoría de los sujetos eran capaces de combinar adecuadamente los colores y en el caso de las permutaciones se veía retrasado a los 15 años. Entonces, y ya está. Entonces, y aquí pues cambiaban la fecha también, ¿no? Entonces, no, a los 12 es cuando los sujetos pueden combinar y después permutaciones a los 15. Por eso no se puso fecha aquí. Bien, seguimos. Siguiente pregunta. Los datos obtenidos en el estudio de Martorano, 1977, primera opción, provenían de un grupo de adolescentes de la misma edad. Segunda opción, apoyaban la existencia de una estructura de conjunto unitaria en el periodo formal. Y la tercera opción, rebatían la existencia de una estructura de conjunto unitaria en el periodo formal. Entonces aquí la correcta es la tercera, la C. En los datos obtenidos en el estudio de Martorano, se rebatía la existencia de una estructura de conjunto unitaria para el periodo formal. Entonces aquí si vemos el texto, pues va en línea, ¿no? Martorano, en el 77, comprobó la actuación de 80 niños y adolescentes de 4 grupos, entre 11 y 17 años, en una decena de tareas formales. Y después decía, si observamos las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas, nos encontramos que existe una gran variación entre unas y otras, lo que de nuevo parece ir claramente en contra de una concepción estructural del pensamiento formal. Entonces, por eso entonces de aquí, pues es aquí, entonces rebatían la existencia de una estructura de conjunto unitaria en el periodo formal. Siguiente pregunta, dice, en un estudio se presentó a niños y adolescentes de entre 11 y 17 años 10 tareas cuya resolución requería la aplicación de pensamiento formal. La ejecución de estas tareas por parte de los participantes mostró una gran variabilidad entre unas y otras. Estos resultados, tres opciones, vienen a confirmar los hallazgos anunciados por otros investigadores críticos con el postulado de la teoría piagetiana. Otra opción, van en contra de la teoría piagetiana porque no parecen apoyar la existencia de una estructura de conjunto unitaria como base del pensamiento formal. Y la tercera, parecen sostener la existencia de un cambio estructural como elemento diferenciador responsable del pensamiento formal. Bueno, la correcta aquí es la segunda, la B.
Entonces, la ejecución de las tareas, que lo de eso de que había una gran variabilidad, que iba en contra de la teoría piagetana, porque no apoyaba la existencia de una estructura como base del pensamiento formal. Y bueno, aquí no recuerdo esto de Schaber y eso, no recuerdo. Entonces, si vemos el texto, pues ahí está, ¿no? Es lo que hemos dicho y no hay más, ¿no? O sea, aquí, pues por eso va en contra de la estructura piagetana y no apoya una estructura. Siguiente pregunta, dice, según los estudios más recientes sobre el pensamiento formal, los dos rasgos que ponen en cuestión la teoría piagetana sobre el pensamiento formal son tres opciones. Primero, desfases horizontales entre tareas y gran variabilidad intra e intersujetos. Segunda, retrasos en edad de adquisición y gran variabilidad intra e intersujetos. Y tercera opción, retrasos en edad de adquisición y desfases horizontales entre tareas. Bueno, entonces aquí estas tres combinan cuándo se adquirió, si hubo retrasos en la edad de adquisición y si hubo desfases horizontales y variabilidad. Entonces hay tres temas aquí: variabilidad, desfases horizontales y retrasos, ¿no? Y los combinaron uno y otro. Bueno, en este caso la correcta es la primera. Entonces, en los estudios más recientes sobre pensamiento formal, los dos rasgos que ponen en cuestión son desfases horizontales entre tareas y gran variabilidad intra-sujetos. Entonces, y aquí la gran variabilidad ya se había visto, entonces retrasos en la edad de adquisición como tal, no, aquí en este tema por lo menos no es un tema importante, ¿no? Entonces, como los más pequeños que sí se en el primer semestre. Entonces aquí vemos que en lo que es aquí cuando habla de desfase dice, existía no solo un importante desfase entre tareas, sino también una considerable variabilidad intraindividual, por la que unos mismos sujetos actuaban de forma diferente según el tipo de tarea a la que se enfrentaban. Entonces, bueno, pues por eso entonces, pues aquí, pues el primero, ¿no? Al final hay desfases horizontales y gran variabilidad inter e intrasujetos. Vale, siguiente pregunta. Dice, en el estudio de Shire, los sujetos estudiados fueron, entonces aquí tres opciones: A, 80 niños y adolescentes de 4 grupos de edad, entre 11 y 17 años. B, 3 grupos de niños que al inicio del trabajo tenían 10, 11 y 12 años respectivamente. Y C, adolescentes del mismo grupo de edad, 14 años. Entonces el estudio de Shire y otros, Shire y Adley. Entonces en este caso la correcta es la tercera. Estos hicieron estudios con adolescentes de un mismo grupo de edad. Entonces esto fue un británico. Si vemos el texto, pues son un autor británico. Entonces estos fueron adolescentes de un mismo grupo de edad, mientras que Martorano eran 80 niños entre 11 y 17 años y Nimark eran 3 grupos de niños entre 10, 11 y 12 años, ¿no? Entonces, bueno, así que por eso, entonces en este caso estamos hablando de adolescentes del mismo grupo. El Shire fue adolescentes de un mismo grupo. Siguiente pregunta, dice, la ausencia de coincidencia entre los resultados de los estudios sobre el pensamiento formal de Shire y los de Neymar pueden ser explicada por, inciso A, las diferencias de planteamiento teóricos y experimentales en los diversos estudios. Inciso B, las diferencias en las muestras, materiales y procedimientos utilizados en los estudios. Y la tercera es las diferencias, pueden ser explicadas por las diferencias transculturales en las muestras de diferentes poblaciones y edades en los estudios. En este caso la respuesta correcta es la segunda, la B. Entonces, la ausencia de coincidencia entre los resultados de estudios sobre los pensamientos formales de Shire y los de Newman y Martorano, son los tres autores que se presentan en el libro, puede ser explicada por las diferencias en las muestras, materiales y procedimientos utilizados en el estudio. Y entonces aquí ya está tal cual en el texto, ¿no? Segundo factor hace referencia a los materiales, procedimientos utilizados. Entonces aquí habla de dos factores, ¿no? Y el primer factor es que los tres estudios utilizaron muestras diferentes, ¿no? Lo de que una única edad, y Neymar y Maturano, sujetos de diversas edades. Entonces aquí, por eso entonces aquí, esa ausencia de coincidencia, pues puede ser explicada por diferencias muestras materiales utilizados, ¿no? La segunda opción. Vale, siguiente pregunta, dice, de los estudios
de replicación sobre los trabajos de Ingelder y Piaget referentes al pensamiento formal, se puede concluir que, inciso A, no existe lo que se denomina pensamiento formal. Inciso B, la mayor parte de los sujetos occidentales no alcanzan el pensamiento formal. Y C, no hay una estructura de conjunto unitaria. Entonces la correcta en esta correcta es la C. De los estudios de replicación sobre los trabajos de Piaget de pensamiento formal, se puede concluir que no hay una estructura de conjunto unitaria. Entonces, que es también lo que ya se ha visto, ¿no?, en otras preguntas, ¿no? Entonces, no son concluyentes, los resultados no son concluyentes, existen algunas evidencias a favor. Podemos decir que no permiten verificar la hipótesis piagetiana de que existe una estructura de conjunto unitaria que caracteriza el pensamiento formal. Entonces, sí, pero sí hay evidencias, algunas evidencias a favor. Eso es importante de tomarlo en cuenta. Entonces, y aquí pues por eso es que entonces de los estudios de replicación se puede concluir que no hay una estructura de conjunto unitaria, por lo menos con los estudios que hay hasta este momento, no. Siguiente pregunta, dice, la tarea de selección de Watson ha sido utilizada para poner en cuestión la teoría sobre las operaciones formales. Entonces, inciso A, al mostrar la influencia de las aptitudes y especializaciones profesionales en la realización de las tareas deductivas. Inciso B, al resaltar la importancia del conocimiento lingüístico en la realización de las tareas deductivas. Y C, es la tarea de selección de Watson. Entonces, ha puesto en cuestión al mostrar la influencia de la familiaridad del contenido en la realización de las tareas deductivas. Bueno, la correcta es la tercera, la C, porque la tarea de selección de Watson ha sido utilizada para poner en cuestión la teoría piagetana sobre operaciones formales al mostrar la influencia de la familiaridad del contenido en la realización de tareas deductivas. Entonces aquí, si vemos el texto, pues es eso, ¿no? Entonces, consideraciones de este tipo sobre el efecto de la familiaridad en las tareas llevaron a estudiar el pensamiento formal con tareas cotidianas, extraídas de la experiencia de los sujetos. Entonces, esta de Watson, la selección de Watson es aquella de que las 3 tarjetas y tienes que sacar las 2 que hacen falsa que hacen falsa una afirmación. Entonces, y por eso entonces, si estás familiarizado, que si hay un bar, una persona bebiendo menor de edad y cosas de ese estilo, si estás muy familiarizado con eso, es mucho más fácil que cuando no. Esa de Watson es una tarea interesante. Bueno, entonces, siguiente pregunta dice, ¿qué autor cuestionó el carácter adaptativo del pensamiento formal en los entornos sociales generales del ser humano? Entonces hay 3, Martorano, Shire y Gray. Entonces, bueno, desde aquí la respuesta correcta es la tercera, Gray. Estos 2 son los que hicieron estudios de replicación. Y entonces en Gray, bueno, entonces si vemos el texto, pues Gray habla acerca de entornos sociales, ¿no? Gray, desde la perspectiva teórica piagetana, propone 2 enfoques o perspectivas principales para tratar de dar cuenta de los problemas de generalidad y consistencia que se plantean en el estadio operatorio formal. Uno de estos enfoques se centra en la afluencia del conocimiento exógeno y el otro se refiere al de construcción interno-endógeno del conocimiento. Entonces, es generación del conocimiento externo al sujeto, exógeno, y interno, endógeno. Entonces, con respecto a la influencia del externo, cabe destacar la posible falta de familiaridad de los sujetos con los mecanismos físicos, que es un poco lo que dijimos de Watson, de la tarea de Watson. Y luego la segunda orientación, la construcción endogénica, se refiere al carácter adaptativo de las estructuras piagetanas, en este caso de las operaciones formales. Se puede preguntar hasta qué punto el razonamiento formal es adaptativo en los entornos sociales generales del ser humano, y de ahí es donde viene la respuesta de aquí, ¿no? Entonces, que autoconsiderar el carácter adaptativo del pensamiento formal en los entornos sociales, bueno, aquí tienes un montón de donde elegir de textos, pues eliges este y ya está, ¿no? Y no hay más, ya sabes, así es la UNED. Y ese tipo de cosas se presentan en la UNED. Entonces, bueno, pues y con esto pues ya se finalizaría con este tema. Así que, pues muchas gracias y seguimos adelante. Hasta luego.